20 aniversario de Foro Educativo, compromiso y pasión por la educación. Fundación y bases para un proyecto educativo nacional. Foro Educativo se creó en 1992 como resultado y expresión de la voluntad y de la convicción de un conjunto de personas del ambiente académico, político y ocupacional de la educación peruana. Con el liderazgo del padre Ricardo Morales, Foro Educativo se abrió paso ante una sociedad civil que atravesaba una de las más grandes crisis de los últimos años. Era 1992 y la estructura del sistema político se corroía con la dictadura de Alberto Fujimori. La crisis económica golpeaba los hogares peruanos, mientras que el conflicto armado mellaba todo derecho en las poblaciones internas. Fue en ese contexto en el que Foro Educativo levanta la voz como sociedad civil con la firme convicción de que la educación sacaría adelante al país. Así, había llegado el momento en que la colectividad civil asumiera su responsabilidad en el desarrollo educativo del país, y esta labor debía realizarse mediante el debate y la definición de propuestas para una política educativa. Así que se inicia una ardua campaña por la elaboración de la Ley General de Educación, la construcción de un proyecto nacional y lograr la constitución de un Consejo Nacional de Educación. El rol de Foro Educativo en esta etapa fue trascendental, pues se trataba de la edificación de bases normativas y estrategias de la educación nacional. La construcción del proyecto educativo nacional y la instauración del Consejo Nacional de Educación es el resultado de un conjunto de procesos, de consultas y de participación en las cuales Foro Educativo intervino de manera activa y directa, con el liderazgo del entonces presidente, padre Ricardo Morales, y la participación de muchos de nuestros asociados. Foro Educativo acompañó el proceso de descentralización de regiones como Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Madre de Dios y Piura. Gracias a diversas publicaciones, conferencias y pronunciamientos sobre aspectos claves de la política nacional, Foro Educativo se constituye como un referente de opinión en esta dura etapa. Educación y gobernabilidad. En este periodo, Foro Educativo hace énfasis en el seguimiento de las políticas educativas establecidas, a la vez que elabora propuestas, levanta agendas y puntos críticos. Foro Educativo se mantuvo pendiente de los hechos de coyuntura sin dejar de lado las discusiones estructurales de la educación en nuestro país, ya que el contexto social y político constituyó un referente del accionar y un conjunto de desafíos que afrontar. En esta etapa se dan importantes aportes como el libro de Gobernabilidad Educativa, donde 13 exministros y viceministros de Educación testimonian con su experiencia como máximas autoridades entre los años 1960 y 2011, y otras publicaciones como La educación en tiempos del APRA, Balance 2006-2009.
educación e inclusión. La apuesta por la equidad toma protagonismo en este periodo. Foro Educativo se reafirma luego de 20 años en su imperativo ético y estratégico de educación y desarrollo, pero con inclusión, y levanta la voz para hacer propuestas en ese camino. Los tiempos ya no son los mismos. Varios de nuestros asociados ingresan a la dirección del Ministerio de Educación peruano. Foro Educativo mantiene su espíritu crítico y de propuesta, y se une a los esfuerzos de 3 grandes desafíos expresados en el pronunciamiento Carta Abierta: la educación en tiempos de la inclusión. Lograr que la educación sea parte del desarrollo que se reclama para todos, es decir, que haya inclusión educativa y pleno ejercicio del derecho a la educación. Que la educación se plantee y proponga como vehículo eficaz para valorar culturas y pueblos, para desplegar y capitalizar nuestra diversidad y convertirla en fuente de innovación y crecimiento. Que la educación sea parte de la reconstrucción de la democracia y de lo público, de la erradicación de la corrupción, de la eliminación de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Estos solo son algunos de los retos planteados. Esta gestión viene trabajando en la próxima conferencia, Exigibilidad y Conquista del Derecho a la Educación. Mientras tanto, se sigue generando el debate a través de la organización de diálogos y conversatorios, a través del programa de radio Habla Educación, de nuestra web institucional, del boletín electrónico Contacto Foro, de la web del Observatorio de Políticas de Educación, las redes sociales y la incidencia en medios de comunicación. Con el paso de los años y el compromiso de sus asociados, Foro Educativo ha permanecido a la altura de los desafíos nacionales y mundiales, ganándose un espacio importante como voz representativa de la sociedad civil. No es posible entender la naturaleza de Foro Educativo si no se recuerdan 2 elementos singulares de su constitución. Uno de ellos es la búsqueda de los consensos y el otro es el de la pluralidad de sus asociadas y asociados. Cabe rescatar el carácter voluntario de su participación. Foro Educativo congrega entre sus miembros toda clase de reconocidos educadores. Este año se amplía la membresía con 33 integrantes más, que se unen al compromiso y la pasión por la educación.